Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Tenemos un nuevo invitado al aire que lo vamos a presentar de la siguiente manera. Por favor. Es escritor, periodista e historiador, militante de la causa popular. Fue jefe de redacción de la revista Primera Plana y secretario de redacción del Diario Popular. Escribió también en medios gráficos extranjeros. Trabajó en radio y en televisión. Es uno de mis escritores de historia preferidos. ¿Sí? Pero fundamentalmente es un militante peronista. Sí, me parece que vale la pena presentarlo. Él es Alejandro Tarruela. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está la gente de la radio? Gozando y disfrutando nuestro último programa de este 2021. Ah, mira vos, o sea que se van de vacaciones. Vamos a laburar. Vamos a seguir laburando, como dicen los pibes, offline. Ah, claro, está bien. Bueno, claro, ya es diciembre, así que vuelven el año que viene. Si la convergencia tecnológica no lo interrumpe, volvemos. Ah, perfecto. Le cuento a los oyentes, digo que la verdad que yo conozco a Alejandro antes de conocerlo, porque leí casi todos sus libros. Confieso que este último no lo leí todavía, lo tengo ahí en los pendientes para las vacaciones. Y un día esas cosas que te da la vida se sienta al lado mío en una reunión. Y yo estaba más nervioso por estar al lado de Alejandro Tarruela que por el tema de la reunión, porque para mí era como un ídolo, ¿viste? Como Messi jugando al lado de Maradona, una cosa así. Y cuando le quise hablar empecé a tartamudear y él me puso la mano en el hombro y me dijo, ¿por qué no te tranquilizás? Estamos entre compañeros. Y ahí me tranquilicé y pudimos tener una charla muy amable. Y la verdad que siempre aprendo mucho cada vez que lo escucho a Alejandro y le agradezco la generosidad que tiene para transmitir el conocimiento que tiene. Alejandro, contanos un poco cómo ves la situación actual de la patria grande y de la Argentina en particular. Bueno, para cualquier observación que uno tenga sobre la realidad, indudablemente que uno tiene que tomar, ahora hay un hecho que yo creo que va a tener una incidencia muy grande en lo próximo a suceder, que es la marcha de ayer, ¿no? Porque en esa marcha justamente el tema patria grande estuvo ahí presente como pocas veces, ¿no? Yo no había visto anteriormente un episodio semejante prácticamente en la práctica, un lanzamiento de una candidatura presidencial de Brasil hecha desde un país de las cercanías, ¿no? Y eso me parece que va a tener una incidencia muy fuerte, porque recordemos que Perón siempre planteaba el tema de la necesidad de la unidad de varios países y el conjunto, lo mejor en América Latina, para respuesta frente a los imperios, ¿no? Y en este caso, Lula, que ha sido vilipendiado, juzgado ilegalmente, preso a través de la manipulación de la ley por parte de los poderosos en Brasil, no solamente salió, se cayeron las causas porque eran un poco también lo que está pasando con Cristina, ¿no? Que no tienen pie ni cabeza, y él está anunciando su candidatura desde Buenos Aires, desde la Plaza de Mayo, que es el escenario histórico, que además tiene 3 marchas multitudinarias en el término de 3 meses, ¿no? O sea, hubo una en octubre, hasta en noviembre, hasta en diciembre. Entonces me parece que ese es un hecho que va a tener una incidencia directa muy fuerte. Yo estaba mirando esta mañana a ver si había algo de repercusión en Brasil, todavía no encontraba nada, pero es evidentemente que que se está tomando nota de ese episodio,
Y ahí me parece que si nosotros lo unimos con Pedro Castillo en el Perú, con Maduro en Venezuela, como ayer se señaló en la plaza justamente, en Chile, digamos, si gana la izquierda con Boric el domingo 19, como da la impresión de que esto fuera en ese camino, en poco tiempo puede haber un escenario muy importante de transformación en América del Sur, por lo menos, porque habría ya con Argentina y Brasil, sobre la base de Argentina y Brasil, más otros gobiernos que se sumarían, una situación sumamente interesante. Recordemos, Lula es octubre de este año, pero ya a partir de marzo va a ser una agitación muy grande, y además con un detalle, que esto lo da la plaza de ayer. La candidatura de Lula va a tener una presión, digamos, muy fuerte en el conjunto de los países de América del Sur, ¿no? Porque vamos a estar nosotros ahí en los actos planteándolo, en actos en otros países. Entonces me parece que vamos a una situación de cambios muy, muy, muy importantes. Además, bueno, ha fracasado el intento de desplazar a Castillo en el Perú, que la derecha está tratando de utilizar esa constitución tan estrafalaria que tienen ellos para desplazarlo, darle fuerza, porque realmente tiene una debilidad muy fuerte por las características de la elección que se dio en Perú, ¿no? Y ahora hay que esperar Chile a ver cómo es el desenlace, para tratar de que José Antonio Kast, neonazi pinochetista, no alcance la presidencia de Chile. Esa es la base principal. Y lo segundo es que también la marcha de ayer tuvo una apuesta muy fuerte, que fue el Fondo Monetario Internacional, y eso apareció en los discursos de Cristina y de Alberto, más fuertemente en el de Cristina. Es decir, este discurso estaba mirando a la sede del Fondo Monetario Internacional. A mí me parece que en ese terreno el acuerdo es necesario por dos razones. Primero, que cuando uno hace un acuerdo, aunque el acuerdo no tenga todas las cosas que uno quiera, pasa una etapa diferente porque empieza a pedir los cambios que hay que hacer desde ese acuerdo, ¿no es cierto? Que el tema de las tasas y todo eso que se está reclamando ahora, quizá hay un toque en eso, pero sea necesario más todavía, y es necesario tener el acuerdo para volver a hacerlo. Es decir, que me parece que estamos en un escenario de movimiento muy fuerte. Recordemos que, por ejemplo, el presidente Lasso en Ecuador está en una situación muy comprometida por la presión popular, ya que es un gobierno absolutamente antipopular, regresivo, parecido a muy semejante a las políticas de Macri o de la calle Pou en el Uruguay o Sebastián Piñera en Chile. Me parece que esa etapa se va acabando. Y bueno, también en Colombia, que acá no hay información sobre eso, pero las movilizaciones populares de Colombia son imparables, ¿no? O sea, todos los días hay una marcha, pero el periodismo afincado en servicio al sistema no informa de eso, que uno se tiene que enterar alternativamente, ¿no? Así que me parece que estamos en un escenario de cambio muy interesante, al que hay que meterle pata, como ayer, ¿no? O sea, que la movilización muy importante sea la base de comenzar a exigir transformaciones dentro de los gobiernos que son populares incluso, y avanzar en todo esto. Si nos vamos un poquito más arriba, vemos que en Honduras Xiomara Castro ganó una elección con una superioridad de votos notable. Nos vemos que Cuba está avanzando con las vacunas de un modo sorprendente para lo que es un país de las características de Cuba, y el fortalecimiento de México con Andrés Manuel López Obrador hace también a este hecho de que América del Sur puede transformarse en un polo de transformación particular, donde nosotros estamos parados para acuerdos de nuevo tipo con López Obrador, en una situación donde toda la América hispana, la América Latina, esté en condiciones de comenzar a poner condiciones a los efectos de su desarrollo, sus necesidades, el combate a la pobreza, el combate por la educación, el trabajo y la cultura. Interesante. Sí. Un muy buen panorama, porque en general, digamos, uno no lo enlaza de este modo, ¿no?
siempre vamos de pérdida. No, Claro, ¿no? A veces uno, sí, la verdad que las situaciones son tan difíciles que uno se queda como en una especie de nube, ¿no? Claro, lo ves fragmentado, no ves la película, ves los fotogramas y todo el tiempo, y siempre tenés la sensación de que no estás en avance en ningún lado. Claro, claro. Lo Sí. interesante es que Alejandro recupera alguno de esos rollos de película que quedan tirados y que nadie no lo suman a la película, que es la situación que está viviendo Colombia. Digo, Colombia está en una resistencia activa muy fuerte Sí. y la verdad que esperamos que Gaitán les sume fuerza a eso, ¿no? Digo, Sí, por supuesto, frente a un gobierno que es de un nivel de agresividad, con crímenes a diario por parte del aparato oficial, el asesinato de líderes populares, líderes campesinos, obreros, la gente de los derechos humanos, los que se han sumado al plan de paz que se logró en el gobierno de Santos y que ahora está siendo vapuleado por el presidente Duque, ¿no? Así que eso es un poco, sí, esto que vos estabas señalando. Y llamativamente también el castigo y asesinato de los líderes y lideresas ambientales. Claro, exacto, sí, cosa que también ocurre en Brasil, ¿no? Sí. Sería interesante, ¿no? Porque si en los 80 y en los 90 los líderes populares surgían de los laburantes desocupados, hay una nueva generación de líderes militantes que surgen de lo ambiental, ¿no? Sí, por supuesto, el tema ambiental es fundamental en esta etapa y recordemos la destrucción de la Amazonia que está realizando Bolsonaro, ¿no? Por el interés de ir desmontándola. La soja es una cosa y el otro son hay oro ahí, ¿no? Entonces quieren desmontar todo para entregarlo a una fiebre del oro, ¿no? Que tipo a las que describía Jack London en sus novelas, ¿no? Y entonces sí, exactamente, los líderes ambientales pasan a tener un papel fundamental. No es casual que Francisco, el Papa peronista, le ponga tanta importancia a la cuestión ambiental, ¿no? Sí, por supuesto, y en la Amazonia, ¿no? Que fue una de las primeras cosas cuando asumió, que con los mismos sacerdotes brasileños puso a armar una... Yo no entiendo mucho de temas religiosos, pero una especie de como de pastoral de la Amazonia, me parece que es eso. Sí. Con unos 500 sacerdotes puestos a trabajar, que están trabajando en eso, ¿no? Sí, tenés razón, eso es un capítulo principal, porque en tiempos antes la Iglesia nunca se había metido con el tema ambiental. No, claramente digo, y hay en esta nueva economía verde que hablan los teóricos de la economía, digo, hay que ponerle el ojo, porque no es casual que el imperio se esté llevando puesto a los líderes populares ambientalistas. Claro, exactamente, si van directamente por ellos, cosa que comenzó en Brasil y en Venezuela es también una política, porque son semejantes a esa línea del crimen directamente como respuesta a los reclamos populares. Sí, en Colombia, tal como decís, además han acuñado una palabra que es lideresa ambiental, porque se están cargando a todas las mujeres que van por los espacios, porque empezaron por allí, por las mujeres, para variar. Claro, sí. Bueno, en Brasil recordá, ¿no? Que hay una líder, ahora no recuerdo el nombre, que fue asesinada también. Sí. Ambientalista y feminista. Sí. Exactamente. Las tenía todas. Sí. Y fue asesinada, pero sin más, ¿no? Y eso, bueno, eso es el plan que baja, porque recordemos que está el Plan Colombia en Colombia, y está unido el vicepresidente de Colombia, el general Naranjo, es uno de los hombres que planeó lo de Ayotzinapa en México, ¿no? Los 43 asesinatos en México fueron fraguados sobre la idea del Plan Colombia. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, pero a ver cómo lo linkeamos. Digo, ¿cómo es que alguien que tiene tan claro y tiene una mirada tan clara sobre el presente
siempre escribe sobre el futuro, sobre el pasado. Digo, porque acabas de publicar un libro sobre Güemes, el héroe Sí, exacto. postergado. Güemes, el héroe postergado. ¿Cómo se linkea esa mirada tan aguda de presente y esa mirada tan aguda del pasado? Bueno, ahí sí, es buena, qué buena pregunta es esa. Pero vos sabés que yo creo que hay hay un enlace muy fuerte con lo histórico, ¿no? En lo que uno hace. En eso, yo siempre repito, Benedetto Croce decía que toda historia es historia contemporánea, ¿no? Y eso de algún modo hoy en día lo repiten algunos historiadores y analistas. Porque en realidad uno lo que hace es un enlace para ver dónde estamos parados y cómo moverse en eso. Porque vos fíjate un detalle. La vez pasada, cuando justamente tocábamos el tema de Güemes, entonces en el libro llamó mucho la atención varias cosas, ¿no? Una de ellas es cuando yo cuento que Güemes era gobernador de Salta y Salta salía al Pacífico, porque Antofagasta era parte de Salta. Y el régimen, en ese momento el sistema Buenos Aires, el directorio, quería cortar el territorio, incluso pensaban cortarlo en el desaguadero Salta hacia el sur, ¿viste? Y dejar atrás y lo demás que se lo agarren los españoles. Estaban el hecho de sacarlo a Güemes era porque Güemes avanzaba no para defender la frontera, como dice Mitre, sino para llegar a Lima con San Martín a través del Alto Perú. Ese era el objetivo de San Martín y Güemes, que se devela hoy en día con mucho mayor claridad, ¿no? Entonces yo tomaba ese episodio y decía, y en una charla, dije, bueno, en 1824 se produce la batalla de Ayacucho, que se supone que es la que gana Bolívar y que se supone que es la batalla final de la libertad americana. Al mismo momento, la respuesta de Buenos Aires, ¿cuál es? El empréstito de Baring Brothers, ¿no? Ahora nosotros tomamos el empréstito de Baring Brothers y tomamos el acuerdo de Macri por los 57.000 millones y estamos en el mismo rumbo. Claro. Entonces, ¿eso no es cierto? Entonces parece que la historia tuviera no una repetición, son como una especie de bostezos, ¿no? De bostezos, como que aparecen reflejos de eso. Y en esos reflejos me parece que es importante aquello que sucedió cuando lo escribimos, cuando lo hablamos en este momento con ustedes, se vuelve presente, ¿no? La historia es presente cuando vos la tomás y la estás tratando, porque nosotros las cosas las podemos tratar en presente, no tenemos otra alternativa. La vida, la estructura humana y cómo es el mundo no nos da otra posibilidad de hacerlo en presente. Entonces, en ese sentido yo lo veo mucho, porque mismo si uno ve, digamos, Lula planteando la necesidad de la unidad por el tema de lo que está pasando y su candidatura ahora, y uno remite al ABC de Perón, que era Argentina, Brasil y Chile, la unidad para comenzar a hacer la unidad latinoamericana, y estás hablando de hoy, ¿no? Porque eso mismo que se planteaba en 1952 se está planteando ahora. Me parece que en eso hay mucho de eso, ¿no? ¿Por qué Güemes y no cualquier otro caudillo? Bueno, ahí se dio. Yo estoy escribiendo una novela sobre Dorrego, ¿no? Que ahí donde lo estoy haciendo a través de investigaciones de jóvenes, la novela, ¿no? Y con Güemes pasó una cosa singular, que fue que me convocaron para hacerlo la editorial Marea y Hernán Brienza, que estaba dirigiendo la colección Los Caudillos, y me tomaron el tema de Güemes. Como yo llevaba leído mucho sobre Güemes, lo seguía, realmente es un personaje importantísimo, entonces me metí en el tema y me pareció pero súper interesante, porque yo había pensado cuando comenzamos a hablar que podían ser Güemes o Felipe Varela, ¿no? Y lo de Güemes justo venía el aniversario, así que era un poco la razón, y tuvieron una visión muy concreta, muy interesante, porque lejos de lo que yo pensaba que era en pandemia, ¿viste? Todo eso, realmente surgió un interés en todo el país, pero enorme, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir el libro, Alejandro? El libro, no, yo después nos ponemos de acuerdo y yo te hago alcanzar un libro, nos juntamos y yo te paso un ejemplar directamente. Para un cachito. Muchas gracias. Que nos pases un ejemplar es un detalle hermoso, pero estaría bueno que nuestros oyentes supieran de qué editorial es. Ah, sí, perfecto. Mira, la editorial es Marea, que es una editorial independiente pequeña que la dirige una mujer, Constancia Brunet,
que es una periodista y editora de excelente trabajo, pues es una editorial que tiene trabajos muy interesantes y que además trabajan, porque hemos hecho, como no se podía hacer presenciales, hemos hecho Zooms en todo el país, y además fue declarado de interés cultural por la provincia de Entre Ríos, por la unanimidad de los diputados, una sorpresa muy grata. La editorial Marea está en internet y se lo puede pedir a través de Marea, y si no en las librerías, porque tiene que haber en las librerías, tiene distribución por librerías. No quiero alimentar tu ego, pero te voy a contar un secreto, ahora Sí. que no se escucha nadie. Sí. La librería Punto de Encuentro, una librería habitualmente frecuentada por compañeros, dice que no tiene stock de tu libro, con lo cual Pero habla bien, ¿no? es cierto, sí, es cierto, en muchos lugares pasó, y yo ahora estoy insistiendo para que para que haya una especie de Segunda redistribución tirada. para que lleven. No, el libro anduvo mucho más de lo que yo realmente suponía o podía tener expectativa, que no conozco mucho todo eso, ¿no? Y cada Punto de Encuentro tenía, sí es cierto, yo pasé un día para buscar otro libro, me decía que habían quedado unos pocos, y ahora por lo que me decís, no. Sí, mismo acá en algunas librerías de San Telmo me decían lo mismo, y bueno, estaban pidiendo las reposiciones. Y eso un fenómeno muy fuerte, porque el primer Zoom que hice lo pidieron compañeros de La Quiaca, por ejemplo. Claro. La virtualidad ha venido para quedarse y para acercarnos con esos compañeros que uno los veía lejos o no los veía nunca, no los conocía. Esa es la magia, aunque solo nos veamos de los hombros para arriba. Eso es cierto, pero no hay que perder de vista la presencialidad. Puede ser una herramienta interesante para llegar, digamos, más ampliamente eso, pero nada quita la importancia que tiene la presencia. Yo hice la primera presentación ahora, después de la pandemia, en La Plata hace un mes, y realmente fue muy grato, encontrarte con la gente, hablar en forma directa, estar ahí presentado por Coco Manuquian, ¿no? Y conversando con muchísima gente que, para suerte mía y de los libros, estaba muy entusiasmada, muy interesada en el fenómeno. Y por otro lado hay que recordar que Güemes tiene un peso muy grande en el pueblo, ¿no? Y que en eso la canción popular, recordemos a Jorge Cafrune, a Jaime Dávalos, que cuando lo cantaban eran miles y miles de personas que volvían a reflotar y a poner en presente la figura de Güemes. Alejandro, muchísimas gracias por la charla, gracias por ayudarnos a entender este presente continuo, y gracias por esos libros que nos ayudás a entender un poquito más este mundo. Bueno, no, gracias a ustedes, a vos, Alejandro. ¿Cómo se llama la compañera? Mónica. Ah, Mónica, cierto, Mónica, muchas gracias a ustedes, y realmente hacen una tarea de radio que es vital para que la gente se esclarezca, porque la diversión, entre comillas, del neoliberalismo es una forma de festejar la construcción de una derrota en manos de ellos, ¿no? Esa visión absurda y medio cifrada en ciertos modos de la locura, ¿no? Entonces nosotros nos divertimos de otro modo en la visión humana, en el compartir cosas, y por eso me parece que es importante lo que hacen ustedes, y es importante que el año que viene estén nuevamente aquí con nosotros cada fin de semana. Nos estás haciendo poner colorados. Bueno, te prometemos que vamos a estar y que vas a ser socio en las andadas. Por supuesto, y de paso les cuento que justamente hoy es mi cumpleaños, así que me han hecho un regalo de primera hora. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Que los cumplas felices, que los cumplas con la musiquita de la marcha. Muchas gracias. Abrazo Bien. grande, Alejandro. Buen año, buen fin de año y buen comienzo. Igualmente. Hasta luego. Abrazo para vos. Pasó por los micrófonos de Ancla Radio un compañero escritor, Alejandro Tarruela. Un
un compañero al que le tengo mucho afecto en lo personal. Tenía una admiración con él de leer sus libros y nada, la vida me ha dado la oportunidad de charlar con él varias veces y nada, la generosidad siempre de estar presente. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.